Primero quisiera agradecer a todos ustedes la oportunidad de estar nuevamente acá en Caballito con ustedes. Es siempre un placer para nosotros reunirnos con hermanos y hermanas queridos acá. También doy gracias de parte de los estudiantes. Es un placer para nosotros, para Rosalinda y para mí, darles a ellos la oportunidad de conocer a ustedes, para que oremos juntos, para que adoremos juntos a nuestro Señor. Aunque somos de países y culturas distintos, todos tenemos un mismo Padre. Gloria a Él. También quisiera agradecer a Osvaldo por las canciones que hemos cantado, que nos recuerdan del amor de Dios, que es increíble, es difícil creer el amor que Dios ha tenido para con todos nosotros. También agradezco a Gustavo por la lectura bíblica y a todos ustedes por su paciencia. Reconozco que era un pasaje mucho más extenso de lo, digamos, ordinario, pero espero que sea de provecho para nosotros. Rosalinda y yo teníamos la oportunidad de educar a nuestros hijos en casa cuando eran chicos, porque vivíamos en una aldea muy aislada, lejos, y no había escuelas o escuelas muy buenas. Así que teníamos la oportunidad de estar presente, andar con ellos en los primeros pasos de aprender la lectura, por ejemplo. Y cada niño es distinto, su forma de aprender es distinta, pero bien recuerdo los momentos, la alegría cuando empiezan a poder reconocer las letras y hacer los sonidos. Y me acuerdo también algunos de los retos, algunas de las dificultades de aprender a leer. Y por ejemplo, me acuerdo de los momentos en que un niño, por ejemplo, leía mi mamá me... ¿Qué es eso que oigo? ¿Es un avión que pasa? Mamá, papá, salgamos afuera, miremos el avión. Y quería decirle, querido, el leer no es cuestión de hacer sonidos. El leer es captar el sentido. ¿Y qué te pasa con tu mamá? ¿Qué es lo que te hace? Te mima, te da chas en la colita. No podés cortar la lectura ahí en el medio, si no tiene sentido, no sabes lo que está pasando. Creo que a veces cuando leemos la Biblia es un poco así, porque paramos de leer antes de llegar, digamos, al fin de la frase, en un sentido. Y es por eso precisamente que yo pedí que tuviéramos la lectura extensa hoy, porque creo que a veces cortamos, leemos capítulo 2 y después leemos capítulo 3, como si trataran de asuntos distintos, como si trataran de relatos distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero recién yo he leído la Biblia y he intentado ver las conexiones entre los capítulos, que a veces llegamos a fin de un capítulo y pensamos que ahí paro y no termino, no sigo leyendo. Y por eso yo pedí que tengamos la lectura extensa hoy. Yo mismo he cortado y he separado estos dos capítulos en mi enseñanza.
Capítulo 2 y capítulo 1 hablan de la creación, cómo Dios creó al mundo y a los seres humanos. Capítulo 3 ya entramos en la rebeldía, el primer pecado, la caída de los seres humanos. Pero últimamente me he dado cuenta de que los primeros lectores y los escritores pensaban de estos dos capítulos como un solo relato continuo, que no hacían separación en el principio. Y hay varios detalles importantes que hacen resaltar que es un solo relato. Por ejemplo, este capítulo Dios empieza con la creación del primer ser humano y de inmediato, ¿qué es lo que Dios hace? Lo pone en un jardín. Y el capítulo 3 empieza en el jardín y termina con la expulsión de los humanos del jardín. Los dos capítulos tratan de los mismos personajes. Tenemos Adán y Eva y el Señor Dios. Hay dos árboles que figuran en los dos capítulos. En capítulo 2 leemos que Dios puso los dos árboles en el jardín de Edén y dio instrucciones a los humanos. Y después en el capítulo 3 leemos que no obedecieron, no hicieron caso a las instrucciones de Dios en cuanto a esos dos árboles. Y otro detalle muy importante es que el capítulo 2 termina con un comentario acerca del matrimonio y nota que los dos, tanto el hombre como la mujer, andaban sin ropa, pero también sin vergüenza. Y en capítulo 3, después de comer del árbol, se dan cuenta de que no tienen ropa y se esconden porque sienten vergüenza. Así que es obvio, si leemos los dos capítulos juntos, es obvio que se trata de un relato continuo y, de hecho, podíamos haber continuado, seguido hasta el capítulo 4, que también continúa, pero eso sería una lectura demasiado extensa, así que cortamos a fin del capítulo 3. Cuando leemos los dos capítulos juntos, ¿qué es lo que aprendemos o qué es lo que vemos? Y yo quisiera hablar de dos temas hoy que se ven cuando leemos estos dos capítulos juntos. La primera cosa es que cuando hablamos del primer pecado de los seres humanos, o la rebeldía, la caída de los humanos, no es un acontecimiento sin antecedentes, no es algo que sucede sin un contexto. Y el contexto de la rebeldía de Adán y Eva contra Dios es todo lo que Dios acaba de hacer para demostrar su amor para con nuestros antepasados. Por favor, si tienen Biblia esta mañana, por favor abran Génesis capítulo 2. Quisiera ver algunas cositas que muestran el amor que Dios tiene o las evidencias del amor divino para que Adán y Eva. La primera cosa vemos en el versículo 7, que Dios forma casi como si fuera con sus propias manos el cuerpo del primer humano. Hay otras imágenes de la creación que tratan o dan la idea que Dios habla y algo sucede como si fuera magia, que Dios dice sea la luz y hubo luz. Pero en este versículo tenemos
otro dibujo, otra imagen de la creación, y que Dios, es como si Dios se pusiera de rodillas en el suelo y empieza a juntar el barro con las propias manos y empieza a formar como cerámico y hace el cuerpo. Es una conexión íntima entre el divino y la vida nuestra. Así que Dios forma el cuerpo y después le da aliento con el propio Espíritu de Dios, el propio aliento. Dios comparte su esencia, su aliento con la criatura que Dios ha hecho ahí en el piso. Y cuando Dios ve al primer hombre, ¿qué es lo que siente? Dios reconoce, no tiene dónde vivir. Así que lo primero que Dios hace es un jardín y le da al hombre, aquí tenés vivienda, podés vivir aquí en este jardín donde hay cosas hermosas, y hay comida, porque reconozco que necesitas comer para vivir. También había un río, porque los seres humanos no pueden sobrevivir sin agua, así que Dios provee todo que es necesario para ellos. En versículo 10, en versículos 11 y 12 habla de las riquezas minerales, el oro, los metales que hay en la tierra. Versículo 15 para mí también es muy importante. Otra cosa que Dios, que no nos gusta, pero parece que Dios le da a Adán una responsabilidad, un trabajo que es expresión del amor de Dios. No quiero que estés sin nada que hacer. Tenés un papel, tenés un rol importante, una responsabilidad. Versículo 16, también podemos pensar que no es algo lindo, pero Dios le da instrucción al hombre. Mira, hay límites. Dios le da advertencia. La prohibición respecto al árbol no es para poner dificultad en la vida de Adán, sino una expresión de amor. Cuidado con esto. No lo toques, porque te va a causar problema. También vemos, empezando con el versículo 18, Dios ve algo que no está bueno. Todo lo que Dios ha hecho hasta ahora es bueno, pero ahora en el versículo 18 Dios ve algo que no está bien, que la criatura, el ser humano, esté a solas. Dios dice, necesita un compañero. Y Dios empieza a formar todos los animales, como vemos. Y cosa interesante, en versículo 20, Dios le da al hombre la dignidad de ser colaborador con Dios, porque Dios hace los animales y después los trae todos a Adán. ¿Para qué? Para que Adán les pusiera nombre. O sea, Dios hace de Adán un colega. Me vas a ayudar aquí, Adán. Yo los hago, vos les vas a dar los nombres. Y como sabemos, ningún animal es el compañero adecuado al humano, sino otro ser humano. Así que Dios hace la mujer para que estén juntos, para que gocen de la vida familiar y la vida sexual, el placer el uno con el otro. O sea que cuando la serpiente, ¿y cómo se describe la serpiente ahí en capítulo 3?
la más viva de todas las creaciones de Dios. O sea, el criollo está ahí en el principio, la viveza criolla, pero la serpiente viene a Eva y quiere, digamos, crear una duda en cuanto a la actitud de Dios para con los seres humanos. No es cierto, dice la serpiente, no es cierto que Dios realmente no quiere tu bienestar. No es cierto que Dios te quiere deprivar. No es cierto que Dios no quiere que llegues a tu potencial. Y a veces leemos la tentación y nos olvidamos de leer el capítulo anterior, donde vemos las evidencias abundantes del amor de Dios. Y llego a concluir, ¿cómo es posible que hayan sido tan estúpidos, tan tarados? Miren todo lo que Dios ha proveído para ellos. Todo lo que necesitan físicamente y psicológicamente. No hay nada que les falte. Sin embargo, enseguida fácilmente se olvidan del amor de Dios, las pruebas del amor de Dios, y empiezan a buscar el propio bien. Me es difícil creer lo estúpidos que son, pero sigo leyendo en la Biblia y llego al libro de Éxodo y leo que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y Dios les dio comida y agua en el desierto y todos llegan al monte Sinaí y Dios hace un pacto con el pueblo de Israel casi como un matrimonio. Yo voy a ser tu Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Y Dios les da su ley como instrucción para que sepan vivir delante de un Dios santo. ¿Y qué es la primera cosa que hacen al recibir la ley de Dios? Éxodo capítulo 32. Algo de una vaca, un becerro de oro. Tan estúpidos, tan rápido se olvidan de las pruebas del amor de Dios y quieren andar por otro camino, rechazan el amor de Dios y quieren elegir el camino propio. Hermanos, lo que leemos en Génesis capítulo 3, la rebeldía humana, no es algo puntual, es algo habitual. Es algo que sucede en todas las páginas de la Biblia, desde el principio hasta el fin, que Dios da pruebas de amor abundantes y nosotros los humanos fácilmente nos olvidamos. Y los jueces, el libro de los jueces, el pueblo de Israel es oprimido por otros pueblos y claman a Dios. Dios les da un Salvador y están felices muy corto tiempo y después vuelven a caer en el pecado, vuelven a ser oprimidos otra vez hasta que Dios les enviara otro Salvador y el ciclo va repitiéndose una y otra vez. ¿Cómo pueden ser tan
tontos. Y después empiezo a pensar en mi propia vida y veo que lo que está escrito en la Biblia no es algo puntual que sucedió una vez en el pasado lejano, sino es algo que sigue sucediendo en mi vida. Porque yo también he recibido tantas pruebas del amor de Dios y tan fácilmente me olvido y voy eligiendo otro camino. Lo que sucedió en el jardín, la conversación entre Eva y la serpiente, es la misma conversación que sucede día tras día en mi corazón. Pero Wyman, ¿no te parece que esto te va a hacer feliz? ¿No te parece que esto te está faltando? ¿No te parece que estarías mejor? ¿Te conviene hacer tal y cual? Y en vez de acordarme de todo lo que Dios ha hecho para mí, vuelvo a olvidarme, vuelvo a rechazar el amor de Dios y vuelvo a caer en las mismas tentaciones de siempre. ¿Cómo puede ser? Es increíble, pero tengo que aceptar la idea porque la he visto en toda la vida y hasta el día de hoy, en mi vida y en las vidas de tantas personas que conozco. ¿Cómo puede ser? Es increíble, pero tengo que creerla porque la he vivido en carne propia. Hay otra cosa más que me cuesta aceptar y creer. Y es el hecho de que cuando leemos todo lo que Dios hizo para los primeros humanos, y cuando leemos que enseguida rechazan el amor de Dios y eligen otro camino, ¿cómo es posible que Dios siga amándolos? En cuanto comieron el árbol, ¿por qué Dios no los mata en el acto, sin demorar? Pero ¿qué es lo que Dios hace? Viene buscándolos, llamándolos por nombre, preguntando ¿dónde están? ¿Acaso Dios no sabía? Dios les daba la oportunidad de acercarse nuevamente a Él. Dios seguía amándolos, trayéndolos, queriendo que vinieran a Él. Es increíble para mí que después de tanto amor y el rechazo, ¿cómo puede ser que Dios siga con tanto amor para con ellos? Pero eso también he vivido en mi experiencia, en mi propia carne. Tengo un compañero, un colega con él que trabajábamos muchos años y una vez él vino a mí y me dijo, Wyman, te tengo que decir, hacemos planes. Cada vez que te digo algo, cada vez que te cuento una idea mía, siempre tu respuesta es, pero eso podrías hacerlo de otra manera mejor. Y siempre yo criticaba sus ideas y siempre para él parecía que yo menospreciaba no solamente las ideas, como yo menospreciaba a él, yo lo trataba a él como un trado. Y vino a mí y me dijo, Wyman, estás haciendo esto y me duele. Y doy gracias a Dios que después de que yo le había hecho tanto daño o yo le había lastimado tanto, me dio otra oportunidad. Era un buen amigo.
Y yo le había lastimado, pero él vino a mí, me dio otra oportunidad. No puedo pensar de este tema sin acordarme de mi esposa, la Rosalinda, que también me ha tenido tanta paciencia. Cuando me dice, Wyman, cuando hablas así, no me gusta y me hace sentir muy inútil y me duele. Y yo le digo, querida, discúlpame, quiero cambiar, no quiero seguir haciendo eso. Y mañana lo hago otra vez. ¿Cómo es posible que ella siga perdonándome? ¿Cómo es posible que ella siga siendo paciente conmigo? Pero lo he experimentado, lo he visto en mi vida, y así que tengo que aceptar lo que está escrito en Génesis, que es posible que una persona siga amando a pesar del rechazo, a pesar de la rebeldía, a pesar de que el ser querido elija otro camino. Y también lo he vivido como padre, como pariente. Tenemos hijos que a veces se equivocan, a veces caen en errores, a veces hacen cosas que perjudican a ellos mismos y se me rompe el corazón. Y pienso, ¿cómo puede ser que estás haciendo esto? Pero no por eso dejo de quererlos. Aunque me cueste, aunque me duela, sigo con el mismo amor. No, mi hijo, no, mi hija, no, sobrino, no, hermano. Te estás perjudicando, pero igual te sigo amando. Así que me es difícil creer que Dios puede seguir amando a Adán y Eva a pesar de su rebeldía. Pero tengo que aceptar que es la verdad. Tengo que aceptar, tengo que creer que esto es la verdad. Porque lo he vivido en mi experiencia. He sido amado cuando no lo merecía. Y también sé lo que es amar a otra persona, aunque ella o aunque él sea una desilusión para mí. Hermanos, ¿qué significa todo esto para nosotros en el año 2014? Una cosa que he notado, en un momento yo tenía un problema y fui a un consejero cristiano para pedir ayuda y me ayudó. Y una de las cosas que él me dijo en un momento es que cada persona tiene su propia serpiente. Y lo he pensado y es verdad que cada uno de nosotros tiene debilidad, tiene tendencias, tiene algo que nos atrae, que nos es difícil. Y tenemos un enemigo que sabe bien nuestro punto exacto de debilidad. Y sabe meter la llave, sabe abrir la puerta. Pero, ¿has visto una vez un borracho? Pero, qué estúpido, una persona que
se droga, una persona que beba tanto. Él también tiene su serpiente como yo. Es otra serpiente. A mí no me atrae el alcohol, y entonces yo pienso que su debilidad es una falla mortal, pero mis debilidades, me tengo más paciencia con lo mío. No sé si me entienden bien o no, pero reconozco la debilidad ajena y menosprecio a la persona con esa debilidad. Si a mí no me atraen los juegos de azar, puedo menospreciar el adicto a juegos del azar. O si no me atrae a mí el enojo, o si no tengo yo problema con el chisme, puedo menospreciar al que tiene que luchar contra esa tentación, esa debilidad. Pero yo me he dado cuenta de que quizás mi debilidad no sea igual a la tuya, pero los dos tenemos serpientes. Los dos tenemos retos y dificultades, complicaciones en la vida, cosas que nos atraen y nos llevan lejos de Dios. Así que necesitamos, hermanos, alentarnos mutuamente. Necesitamos apoyarnos mutuamente. No puedo decirte, dejar tu estupidez, no, porque para ti no es estupidez, es algo que Satanás usa para destruirte y para alejarte de Dios. Hermanos, todos tenemos esas debilidades y necesitamos ayudarnos y apoyarnos mutuamente. La última cosa que quisiera decir hoy es que cuando pienso de estos temas, reconozco que la descripción de Dios o la idea de Dios que vemos en la Biblia, el Dios de la Biblia no es el Dios de los filósofos. El Dios de los filósofos podemos describir con palabras como omnipotente, omnisciente, omnipresente, y así. Pero el Dios de la Biblia no se describe así. El Dios de la Biblia se escribe compasivo y tierno, lleno de amor. Éxodo capítulo 34. La Biblia está llena de comparaciones de Dios, que Dios nos cuida, nos protege como un pastor, protege sus ovejas. Que Dios se preocupa por nosotros como un padre se preocupa por sus hijos. Que Dios es tan consciente de nosotros y de nuestras necesidades como una mujer es consciente, una madre es consciente de su bebé recién nacido. Que Dios nos cuida como un jardinero cuida sus plantas. Que Dios nos ama con un amor tierno y fuerte como un novio con su mujer querida. Las descripciones del amor de Dios de la Biblia no son descripciones de un concepto filosófico. Son descripciones de una persona que ama y se preocupa de manera personal. Este es el Dios que necesitamos. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que podemos amar y adorar con todo el corazón. Quisiera terminar leyendo unas
unos pocos versículos bien conocidos de la carta a los romanos. En capítulo 5, escuchen las buenas noticias. Aunque te sientas que no sos digno del amor de Dios, que no mereces el amor de Dios, que has caído, que has rechazado el amor de Dios, que fácilmente te has apartado de Dios una y otra vez. No te des por vencido. Terminemos leyendo estos versículos del Romanos capítulo 5. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, al debido tiempo, murió por lo que es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.